Iglesia North Coast, bienvenidos una vez más. Hoy estoy súper emocionado de compartir la palabra de Dios porque hoy tengo un tema que me apasiona mucho. Am, es un tema que habla acerca de adoración y, y- y me llena de energía, en realidad, hablar de estas cosas. Estamos hablando acerca de David, del reinado de este hombre conforme al corazón de Dios, el pastor de Israel, que hemos encontrado como un hombre que no era muy bueno ni tan perfecto, un hombre muy parecido a nosotros, en realidad. En donde estamos en el momento de la historia en el que estamos, David acaba de ser ungido como rey de todo Israel. Los ancianos vinieron, lo ungieron, le dieron su aprobación y ahora él es el rey de todo Israel. Inmediatamente se va a batallar en contra de los filisteos y los derrota completamente, tomando para sí o retomando para sí la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. Es ahí en realidad donde estamos. Solo le falta algo más, algo muy importante. Es lo que nos falta a nosotros muchas veces cuando estamos en el mejor punto de nuestro llamado, cuando Dios nos ha llevado a las alturas que debemos de ir, cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando estamos satisfechos. Es más, voy a ir un nivel más abajo, más profundo. Cuando tenemos todo lo que queremos en términos materiales, ministeriales, en relaciones. Cuando nuestra vida no podría ser mejor, cuando nuestra carrera está en la cúspide. Cuando hemos logrado los sueños que queremos, profesionales, relacionales, espirituales. Solo falta algo para David. Y tal vez es lo que le falta a usted hoy. Y es por eso que le pido que se quede. Porque a través de este sermón, si Dios quiere hablarle y decirle y señalarle qué es eso que le hace falta, y si usted pudiera conseguirlo, tal vez su vida, su relación con Dios, su caminar en la vida cristiana, su función dentro del establecimiento del reino de los cielos en esta tierra, tal vez todas esas cosas subirían a un nivel mucho más satisfactorio y también más relevante, de más inspiración para otros, de más cercanía para que el reino llegue a esta tierra. Estamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo hoy. Si nos está acompañando en donde sea que esté, en los barriles, en México, en algún lugar de Europa, en Latinoamérica, bienvenidos. Nos encanta compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por sintonizarnos cada semana. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y empieza diciendo, una vez más, David reunió a 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios. Y esto es lo que le falta. Le falta la presencia de Dios en esto. El arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, el nombre del Shaddai, que reina entre los querubines. Versículo 3, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. Usted va a tener que subrayar esto. En una carreta nueva. Y se la llevaron al de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. ¿Recuerdan? Algunos capítulos atrás dijimos que el arca había sido puesta ahí después de haber sido rescatada o después de haber sido enviada por los filisteos. Oh, qué casualidad. Enviada en una carreta por los filisteos hacia Israel. No sabían dónde ponerla. La pusieron en casa de Abinadab, en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. Tiene que tomar en cuenta algo. Usa y Ahío no eran necesariamente levitas ordenados. Tenían algo de funciones sacerdotales, pero eran solo dos. ¿Y por qué esto es importante? Lo vamos a ver más adelante. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban delante del Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros, címbalos y todo instrumento que se le pueda ocurrir. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Los bueyes que jalaban la carreta nueva donde iba el arca del pacto. Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios.
Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Algunos dicen que la traducción literal de este término es que Usa explotó en 1000 pedazos. Es extraño. Hasta aquí es una historia extraña. Versículo 8. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Pues ¿quién no se va a enojar si un buen amigo se muere? Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir el dolor de Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Quiero hacer notar algunas cosas hasta aquí, de acuerdo al texto. El arca está siendo transportada hacia Jerusalén, porque David ya tomó la ciudad y la llamó la ciudad de David. Está trayendo el arca hacia Jerusalén de la misma manera, en la misma forma que los filisteos la enviaron a Israel en una carreta. Sin embargo, de parte de Dios, la instrucción era diferente para manejar el arca. Para Dios, de acuerdo a Dios, era necesario que el arca fuera cargada por los levitas, no por una carreta, aunque fuera nueva, aunque fueran bueyes bonitos. De acuerdo a Dios, esta no era la manera correcta. De acuerdo a Dios, nadie podía tocar el arca. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso, un acceso limitado a la caja, cuando estaba en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificios por el pueblo. Es por eso que Usa muere inmediatamente, porque no solamente traspasó la voluntad de Dios al llevar el arca en una carreta, pero también la tocó él mismo. David entonces demuestra sus sentimientos. El primero es enojo. Enojo con Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? Si yo estoy haciendo algo que es de beneficio para tu pueblo, el pueblo que me pediste gobernar. Y pudo haber un conflicto en el corazón de David, ¿cómo no? Un conflicto de, entonces, si Dios quiere que yo sea el rey, ¿por qué no quiere que yo tome decisiones tal como el rey de Israel? Y se enoja, porque además de que la decisión parece no estar correcta, su buen amigo Usa muere. Y sin embargo, el sentimiento cambia de enojo a temor. Y lo embarga el temor de Dios. Y entonces cambia de parecer. Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y se da cuenta de lo que está haciendo. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor, versículo 10, a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad, otro levita. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Cuando ya se vio la cosa mejor, cuando el arca no producía problemas, pero más bien producía bendición, David dice: ok, vamos a ahora tener luz verde para trasladarla. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino, con un manto de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Eso era una fiesta completa. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, esposa de David, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio.
¿Usted se ha sentido así alguna vez cuando está adorando a Dios? Que alguien lo está mirando con ojos de juicio. Es más, yo diría que es por eso que muchos de nosotros cristianos tenemos reservas de alabar a Dios abiertamente por lo que otros van a pensar de nosotros mismos. Voy a hablar un poco más de eso adelante. Versículo 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio. Eso es algo sumamente importante. Porque no tiene que estar en otro lugar, sino en el sitio que Dios dijo que estuviera. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre del Shaddai. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, una torta de uvas, pasas. Para nosotros no suena como mucho. Para ellos era un manjar. Después de eso, todos regresaron a su casa. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas y de sus oficiales». ¡Wow! Eso debió doler. David le respondió: «Lo hizo en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Seguiré siendo raro. Seguiré levantando las manos. Seguiré cantando en voz alta. Usted sabe de lo que estoy hablando porque a usted le pasa en su iglesia, en su congregación, en nuestra congregación. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente». Y esta es una actitud correcta delante de Dios. Déjeme hablar un poco hoy. Cuando empecemos a escribir en sus notas, déjeme hablar acerca de qué significa adorar a Dios en sus términos, no en mis términos. David entiende esto. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Es la última línea del pasaje. Esto que hace David nos puede parecer algo extravagante, algo fuera de lo común. No es adoración que se veía todos los días. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que quería conocer a Dios profundamente. Dios lo amaba lo suficiente y confiaba en él lo suficiente como para darle el liderazgo de su pueblo, para que fuera el prototipo de lo que iba a ser el gobierno universal de Dios a través de Cristo Jesús como Rey. Y qué mejor manera, qué mejor motivo de alabar a Dios que traer su presencia representada en el arca del pacto, traerla ahora a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que David había conquistado de manos de los filisteos. Este arca es una caja de madera, no muy grande en realidad, pero es una caja de madera de acacia, labrada, cubierta completamente de oro. En la tapa tenía 2 querubines con las alas extendidas hacia el frente, en una posición de adoración. Dentro del arca había varias cosas. El arca representa varias cosas. Y quiero hablar de 3 en particular, pero no están todavía en sus notas. Pero tengo 3 cosas que representan el arca. Una es reconciliación. Reconciliación porque es a través del sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario que podemos ser reconciliados con Dios. En ese entonces, el prototipo del cual estamos hablando son los sacrificios hechos
en un tipo de bandeja que estaba encima del arca llamada el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de un cordero sin mancha, de un cordero puro, para el perdón de los pecados del pueblo. Esta reconciliación se llevaba a cabo a través de sacrificio. Esto es el pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel en el principio. Pero ahora es el pacto de Dios con su pueblo a través de Cristo Jesús. La segunda cosa que el arca representa es revelación. Es la revelación de la santidad de Dios. Dios es santo y puro. Esto es la presencia de Dios delante del pueblo, en medio del pueblo, en un objeto particular. Jesús cumple esto porque Él es la presencia de Dios prometida a todo el mundo. Es la encarnación del Dios vivo. Pero la tercera cosa que representa el arca también es recordación. Entonces tenemos reconciliación, revelación y recordación es la tercera cosa. ¿Por qué recordación? Porque dentro del arca hay símbolos que van a ayudarnos a practicar la presencia de Dios en nuestra vida. Le va a ayudar a Israel a practicar la presencia de Dios, porque los símbolos participan en la importancia del significado que representan. ¿Cuáles eran esos símbolos? ¿Cuáles eran esos elementos? Bueno, tenían el maná que Dios había dado a Israel en el desierto. El maná representaba la provisión sobrenatural de Dios para Israel. Estaba en la vara de Aarón, una vara que Aarón había puesto en la tierra y había reverdecido. Esta vara de Aarón representaba la posición sacerdotal. Es la posición sacerdotal que usted y yo tenemos hoy, de la cual nos habla el Nuevo Testamento. Y el tercer elemento que estaba dentro del arca del pacto eran las tablas de la ley que Dios había escrito por sí mismo con su propio dedo, de acuerdo a la escritura, en el monte Sinaí que se las había entregado a Moisés. Y estas tablas de la ley representan el propósito soberano de Dios. Maná, provisión sobrenatural. La vara de Aarón, posición sacerdotal. Las tablas de la ley, el propósito soberano de Dios. Esta es la presencia de Dios en su pueblo, con todos estos elementos y simbolismos. ¿Cómo no adorar a Dios cuando su presencia está ejemplificada en símbolos y en un elemento que da paso al pueblo para saber quién es su Dios eterno? Es por eso que David hace una adoración extravagante, baila, se tira, no sé, ni entiendo cómo era este tipo de danza que David estaba haciendo. O sea, con lo que lo puedo posiblemente comparar es con un breakdance o con algún tipo de baile moderno. No sé cómo se vio esto, pero era extravagante para el pueblo. Fue suficientemente extravagante para Mical, para que Mical pudiera despreciar a David. ¿Cuán extravagante es nuestra adoración? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa adorar a Dios extravagantemente? Déjeme darle algunos puntos que yo puedo ver en este texto para ver si a nosotros nos ayuda a entender qué significa adorar extravagantemente. Número 1. Adorar a Dios significa hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. David quiso hacerlo a su manera. Entonces trajo una carreta nueva, pensó que la carreta siendo nueva iba a ser suficiente. Pensó que los bueyes, siendo buenos bueyes, iban a ser suficiente, pero no, esa es la manera de los filisteos. Esa no es la manera de Dios. Él no tenía mala intención, yo creo. Más bien fue por ignorancia. Fue por no recordar lo que Dios había mandado que hicieran. Israel en el pasado ya había intentado hacer algo así. Recuerda cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Moisés estaba en el monte de Sinaí. Aarón se quedó abajo con el pueblo. Mientras esperaban, formaron un carnero de oro, un ídolo, y empezaron a adorarlo. Pero en el texto
que no vamos a leer en este momento por cuestiones de tiempo. En el texto, en Éxodo capítulo 32, Aarón dice, queríamos adorar a Jehová, al Señor, y entonces hicimos un carnero de oro. Porque eso es lo que aprendieron en Egipto, que cuando tienes una deidad, un Dios, cuando tienes a alguien que quieres adorar, haces una imagen para adorar. No lo estaban haciendo con malas intenciones, lo estaban haciendo a su manera. A la manera que ellos creían que era la correcta, no a la que Dios quería. Y es por eso que las tablas traen el mandato directo: no adores ninguna imagen. El arca debía ser cargada por los levitas. Era una orden de Dios en el libro de Deuteronomio. Nadie debía tocar el arca. Era una orden de Dios. Eso no ocurrió. Ese es parte del padecimiento de nuestro tiempo. Yo adoro a Dios en mis términos. Yo le rindo alabanza a Dios como yo quiera, en mi propia manera. Yo hago lo que quiero, como quiero, porque es mi derecho a hacerlo. La semana pasada hablamos del derecho que creemos tener los cristianos solamente porque Dios nos dice que somos parte de su pueblo. Y sí, Dios nos da la libertad de ser libres dentro de los límites de su voluntad. Pero fuera de su voluntad solamente encontramos libertinaje y excusas para hacer lo que nosotros queramos de la manera que queremos. Entonces pensamos que podemos adorar a Dios de maneras que no tienen sentido. Creemos que adorar a Dios puede calzar, puede convivir con nuestra desobediencia. Creemos que adorar a Dios puede convivir con el maltrato que le damos a otras personas, con la manera de hablar, con nuestros pensamientos o actos que no revelan nada más que nuestra naturaleza de pecado. Fuera de la voluntad de Dios solamente encontramos libertinaje. Entonces estrechamos un poco las reglas para que calcen con nuestros deseos. Vengo a la iglesia aunque mi actitud es incorrecta. Levanto las manos una vez a la semana y es suficiente. Grito en los conciertos y en los partidos de fútbol, pero en la iglesia soy un poco más reservado por el que dirán. La música tropical me mueve el cuerpo. La música de alabanza me mueve la boca para bostezar. ¿Será reverencia o indiferencia? Muchos queremos usar carretas nuevas para adorar a Dios en el otro extremo. Y entonces encontramos nuevas maneras de adoración, nuevos elementos, pero sin recordar que adoración es un acto de obediencia. Si obedezco a mi manera, es desobediencia. Y entonces hay nuevas maneras exuberantes, las modas del cristianismo, para decirnos: no, puedes adorar de esta manera. Puedes reírte, puedes cantar, puedes saltar. Y al fin y al cabo, mi gente, esos son solo expresiones de adoración. Porque este texto nos recuerda que adoración verdaderamente es obedecer a Dios. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Es más, número 2, puedes adorar con tus acciones. O por el otro lado, puedes criticar desde tu ventana. Hay dos opciones. Mical es el ejemplo de alguien que está donde no quiere y con la actitud incorrecta. Esos somos algunos de nosotros, algunas veces cuando venimos al servicio dominical. Estamos en el lugar equivocado y traemos la actitud incorrecta. Y sin embargo, a pesar de estar en el lugar incorrecto, podrías tener una actitud correcta. ¿Dónde estás? ¿Son tus problemas demasiado grandes como para tener una actitud correcta? Como para adorar a Dios. ¿Está tu abundancia demasiado grande? Dios te ha bendecido demasiado. Te ha enriquecido demasiado como para entender que eso también es adoración a Dios. Estás demasiado enfermo. Estás demasiado inserto en la miseria. ¿En dónde estás? ¿Cuál es tu actitud? ¿En dónde estás y cuál es tu actitud hacia Dios? Cualquiera que se aburre o se desanima por adorar, no está listo para el cielo.
en los 80s y 90s existió lo que se llamó la guerra de adoración. La guerra o el conflicto de la adoración. Y era si cantábamos himnos o cantábamos canciones más contemporáneas. Y entonces se dividieron muchas iglesias por el tema. Porque criticamos lo que otros hacen en términos de adoración y cómo lo hacen. Es la guerra entre evangélicos y católicos. La guerra entre gente reformada y gente no reformada. El que levanta las manos y no. El que ora en voz alta y no. El que tiene algún tipo de instrumento en su iglesia o el que no. Es más, algo muy sencillo. Es la guerra entre yo sí canto, pero él no en la iglesia. Bailar fue la manera de David para expresar su adoración. No tiene que ser la tuya, no tiene que ser la mía. A mí me fue dado el ritmo de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo. Entonces, eso no es ni siquiera un asunto que pensar para mí. Pero no es tanto lo que queremos hacer, sino la actitud con la que lo hagamos. Mical pudo haberle dado su frustración a Dios y decirle, a pesar de que no se ve bien, David, para mí, está adorándote. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Y es que seamos honestos, la adoración de David fue un poco extrema. Extrema y extravagante. Eso de pegar brincos con solamente un éfod de lino, tal vez no se veía muy bien. Pero él decidió ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Es la diferencia con Mical. Mical se quedó en su ventana, detrás de su ventana, criticando lo que otros estaban haciendo. Y eso es lo que hoy quiero decirle. Quizás usted ha sido una de esas personas que ha criticado a los demás porque se ven muy tontos adorando. Porque parece que no tiene sentido estas canciones. Le estoy hablando a los hombres aquí especialmente. Los hombres no tenemos muchas ganas de venir a la iglesia muchas veces, porque eso de levantar manos y cantar y llorar, eso no es de nosotros. No se comunica con quienes somos nosotros. Entonces es más fácil criticar desde mi ventana que tomar el riesgo de vernos tontos y bailar. David no lo hizo perfectamente, pero se arriesgó. Algunos no queremos vernos mal. Por eso, en lugar de ser parte de lo que Dios está haciendo, nos quedamos detrás de la ventana. Ese es el lugar más cómodo que podemos tener. Y uno de los más grandes enemigos de la adoración es la comodidad. Cuando estamos más al tanto de lo que están haciendo las otras personas que lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros en obediencia, estamos desobedeciendo. A pesar de que seamos los cristianos más espirituales que creamos ser. En Juan 21 se nos cuenta la historia de Pedro a la orilla del mar, hablando con Jesús, después de que Jesús le ha preguntado 3 veces si lo ama. Y Pedro le ha respondido 3 veces que lo quiere mucho. Y sin embargo Jesús le dice, yo te voy a usar. Ve y apacienta mis ovejas. Sé el pastor de esta nueva iglesia. Sé de alguna manera quien guíe a este pueblo mientras estás aquí. Pero Juan está caminando por detrás. Y Pedro le dice, ¿y ese? ¿Y por qué ese está caminando tan cerca? Está escuchando lo que estamos hablando. Esos somos nosotros. Y deberíamos prestar oído a lo que Jesús dice una y otra vez. Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y Jesús nos está diciendo, tú sígueme. Sígueme, adórame tal y como eres. Sígueme tal y como eres. Pero deja de ver lo que están haciendo los demás. Más bien enfócate cómo tú me vas a adorar. Número 3. No puede haber bendición sin sacrificio. Y en esto quiero introducir de lo que ya hablé
antes, porque muchas veces el lugar más cómodo que tenemos es el lugar que nos aleja más del momento de adoración que tenemos con Dios, o de la vida de adoración que pudiéramos tener con Dios. Recuerde, Usa en su afán de adorar a Dios, de hacer las cosas bien, sostiene el arca para que no se caiga. En medio del acto de adoración, en medio de todo el bullicio, de toda la celebración. Entonces, por supuesto, David se enoja, culpa a Dios. Cuando algo no sale bien, culpamos a Dios. Pero después se asusta y cambia todo. Y se da cuenta que lo está haciendo mal. Que no está haciéndolo de la manera de Dios, a la manera de Dios, está haciéndolo a su propia manera. Ese es nuestro propio peregrinaje con Dios. Venimos a Él en sus términos, no en los nuestros. Y las cosas muchas veces no salen como pensamos. A pesar de que lo hagamos de la manera de Dios, las cosas muchas veces no salen como las pensamos, como queremos que salgan. Entonces creemos que la adoración no sirve. Creemos que no valió de nada, es por eso que nos enojamos. Porque yo creo que David en su mente le cruzó la idea, ¿para qué todo esto? Si van a matar a mis amigos. La adoración de Dios o a Dios se ha convertido a veces en un acto muy romántico y abstracto para muchos de nosotros. Le cantamos a Dios como si fuera nuestra pareja. Y es porque pensamos que adorar a Dios debería hacernos sentir bien. Debería darnos paz. Debería darnos tranquilidad. Yo creo que con este texto se nos aclara algo. La adoración a la manera de Dios va a producir dos cosas en nosotros. La primera es que nos va a incomodar. La adoración no nos puede tener en un lugar tan cómodo que podamos abrir la ventana y solamente criticar. La adoración nos va a impulsar a hacer cosas que nunca hemos hecho. A estar en lugares incómodos. No siempre nos va a hacer sentir bien, porque no se trata acerca de lo que yo siento. Se trata acerca de ser obediente a Dios para darle la gloria a Él en todo lo que yo hago. Esa es la primera cosa, te va a hacer morir, te va a incomodar. La segunda cosa es que te va a hacer morir. La adoración me va a matar, sí, de alguna manera. Romanos 12:1 nos lo dice claramente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, misericordia es el castigo que no recibimos, pero que merecemos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio. Tengo que ponerme en el altar. Sí, como el Cordero. Sí, me tengo que poner en la cruz. Pero cuando trato de sacar a Jesús de la cruz, Él me dice, no, yo ya estoy aquí. A ti lo que te toca es ahora vivir por mí. A ti lo que te toca ahora es morir a ti mismo. Morir a tu orgullo. Morir a tus pasiones. Morir a tu pecado. Y es que por eso el arca representa sacrificio. Es el sacrificio de cada cordero que su sangre fue derramada para el perdón de los pecados del pueblo. Es el sacrificio que yo cada día hago, haciendo morir mis propios deseos y dando paso a los deseos de Dios. Porque Él ya perdonó mis pecados. Y es que por la muerte de Usa no entendemos esto. Pero a través de la muerte de Usa viene bendición. Porque a través de la muerte de Usa nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien. Y es solamente cuando nos damos cuenta de eso y lo entendemos que podemos decir, si yo hubiera muerto a mí mismo antes, esto no hubiera ocurrido. Ese es Jesús. Él da su vida física por nosotros para que nosotros no tengamos que morir espiritualmente. Esta es la pregunta que quizás tenemos para nosotros hoy. ¿Qué va a morir a través de mi adoración?
¿Qué va a morir en mí? Mi orgullo, mis prejuicios, mi comodidad, mis derechos que se queden de lado y empiezo a dejar que los derechos de Dios sean los que sean más grandes que los míos. De acuerdo a Jesús, el acto más grande de adoración es amar a Dios con todo lo que uno tiene. Pero después nos dice que también se trata de amar al prójimo. Entonces quizás debemos de checarnos para saber cómo estoy amando a los demás, porque eso es un reflejo de cómo amo a Dios. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Es lo que hizo Jesús. Si Dios es tu amigo, si Él te llamó amigo, tú vas a tener que estar en disposición de dar tu vida por Él. Y eso es la negación a uno mismo. Es cada día tomar nuestra cruz y seguirle. Es morir a nuestros deseos, a cómo queremos contestarle a esa persona que nos hizo daño, o cómo queremos responder al mal que nos han hecho en cualquier lugar, en el trabajo, en la calle. Es cómo voy a morir a mis propios deseos y pasiones, cómo le voy a decir que no a la carne, cómo le voy a decir que no a la lujuria, cómo le voy a decir que no al deseo de tener más. Es por eso que, y por último, la adoración extravagante es generosa. Es generosa porque da la vida. Es generosa porque no le importa lo que pierda para ganar a Cristo. Un encuentro con Dios debería dejarnos sedientos de Dios. Debería dejarnos con más ganas de Dios. Esa sed por Dios nos va a alinear a su propósito, al propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Y eso es alcanzar a todo el mundo, servir a los demás, dar algo. Es parte de morir. David no solo baila extravagantemente. David no solo hace la marcha con todo el pueblo. David no solo cambia de parecer y ahora los levitas están cargando el arca, no la carreta. David no solo hace esto. David no solo va a la iglesia para levantar manos. David no solo agarra el arpa y toca su canción en la menor. David alimenta a todo el pueblo después de adorar. En el versículo 19 lo leímos en el texto. La adoración da algo. La adoración sirve a los demás de alguna manera. Pregúntele a la mujer que ungió los pies de Jesús, llorando, los enjugó con sus lágrimas, con su perfume, un perfume carísimo, y después los secó con su pelo, en Lucas capítulo 7. Es que la adoración es más que solamente venir a la iglesia y darle hurras a Dios, darle porras a Dios. La adoración es más allá, va más allá que solamente venir a la iglesia y sonreírle a los hermanos y darle algún piropo a algún hermano o alguna hermana que hizo las cosas bien. Es mucho más que eso. De acuerdo a Jesús, la adoración es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de la misma manera. ¿Dónde estás en esto? ¿Qué estás haciendo para adorar? ¿Qué estás haciendo para dar, para ofrecer? Porque eso es parte de morir a ti mismo. Eso es parte de la adoración correcta delante de Dios. Eso es parte de la adoración de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros mismos. ¿En dónde está tu generosidad? Esta semana estamos haciendo un llamado especial a todos aquellos que les gustaría compartir en un acto de adoración un poco de lo que tienen, solo un poquito, y patrocinar a un niño de Compassion International, que es un ministerio que trabaja con niños en extrema pobreza y trata de sacarlos de esa pobreza en el nombre de Jesús. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso?
visite nuestra página es iglesianorthcoast.com, o la página de nuestra congregación en inglés, northcoastchurch.com, y ahí va a encontrar las maneras de cómo compartir, de cómo dar su adoración en términos más prácticos, más palpables. Este es David. La adoración extravagante de David no solo baila, no solo brinca, no solo cambia de parecer, también ofrece algo. Le ofrece algo a sus hermanos del pueblo de Israel. Le ofrece todo a Dios. ¿Cuál va a ser tu adoración? ¿Qué vas a dar? ¿Cómo vas a morir hoy? Tu adoración es tu vida. No son 5 canciones, 3 canciones durante un servicio de adoración los domingos. Tu adoración es tu vida. Es como un olor grato a Dios, pero ese olor grato solo llega a Dios si está quemado, si está sacrificado. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su adoración. Nos vemos la próxima semana.